Hola, en este video veremos los intervalos en el conjunto de números reales, preparándonos para la universidad. Soy Vilma Giudice y los acompañaré en este camino del conocimiento. Los números reales son infinitos. Si los representamos sobre una recta, nos permitirían dibujarla completa. Si pudiéramos identificar un número real muy grande, siempre podríamos identificar infinitos números reales mayores a ese número. Por eso, para indicar el mayor número posible, usamos el símbolo infinito. Mayor que infinito, no hay nada. El infinito es una creación del hombre para poder presentar a todos los números reales. De la misma forma, el número más chico que podemos nombrar será el infinito negativo, el menos infinito. Menor que el menos infinito no hay ningún número. Podemos decir que la recta numérica representamos todos los números reales y en realidad va desde el menos infinito al más infinito. Además, entre dos números reales cualesquiera, hay infinitos números reales. Tomando dos de estos infinitos números, entre ellos podemos graficar un segmento. A este concepto se los conoce como densidad de los números reales. En realidad podríamos decir que entre dos números reales cualesquiera siempre existe otro número real. Los números reales cumplen la propiedad de orden, ya que los números están ordenados sobre una recta de izquierda a derecha, de menor a mayor. Decimos que hay una tricotomía entre los números reales, o que los números reales cumplen la ley de tricotomía. O sea, que si comparamos dos números reales, cualquiera a b, se cumplirá solo una de las siguientes condiciones. O a es menor a b, o a es igual a b, o a es mayor que b. Por eso esta ley podremos escribir de la siguiente forma. A, B pertenece a los reales, implica que A es menor a B, o A es igual a B, o A es mayor a B. Pero también podríamos decir que si dos números son distintos, siempre podremos plantear una desigualdad entre ellos. Dijimos que entre dos puntos cualesquiera de la recta numérica, entre dos reales cualesquiera, hay infinitos reales. Al conjunto de todos estos puntos se los llama intervalos. Muchas veces hablaremos de intervalos de números, ya que al trabajar con reales, muchos problemas tienen infinitas soluciones y las mismas pueden encontrarse entre dos números, o sea, un intervalo numérico. Por ejemplo, el resultado puede decir que sea un valor X perteneciente a los reales entre A y B. Decimos que A pertenece al intervalo AB. Un intervalo es un subconjunto entonces de números reales que contiene a todos los números que están comprendidos entre un extremo inferior y un extremo superior. Este conjunto tiene infinitos números reales contiguos. Y si llamamos S a este conjunto, podemos decir que S está incluido en los números reales. El extremo inferior mostrará al menor de cualquiera de los elementos del conjunto y el extremo superior al mayor de todos los elementos del conjunto. Como los extremos del intervalo pueden o no pertenecer al intervalo, es necesario encontrar una forma de expresar cuándo los extremos pertenecen al conjunto y cuándo no. Siendo un intervalo de números reales, cuyo extremo inferior sea A y cuyo extremo superior sea B, se deberá usar apertura y o cierre de paréntesis o apertura y o cierre de corchetes para indicar que es un intervalo. Dentro de ello se escribirá primero el extremo inferior, luego un punto y coma y por último el extremo superior. Tanto la apertura como el cierre de paréntesis mostrará que el extremo no pertenece al intervalo. En cambio, la apertura o cierre de corchetes indican que ese extremo pertenece al intervalo. Cuando un intervalo
no contiene a ninguno de sus extremos, se lo conoce como intervalo abierto. Cuando un intervalo incluye alguno de los extremos, pero no ambos a la vez, se lo llama semiabierto o semicerrado. De cualquiera de las dos formas. Puede ser que incluya al extremo inferior, pero no al superior, o que incluya al extremo superior, pero no al inferior. Si un intervalo incluye ambos extremos, se lo llama intervalo cerrado. A su vez, a los intervalos que no tienen extremo superior, o no tienen extremo inferior, o no tienen ni límite inferior ni superior, se los llama intervalos infinitos. Para poder representar uno o ambos extremos sin límite, se colocará el símbolo de infinito o de menos infinito. Estos intervalos son semiabiertos o semicerrados o abiertos, pero nunca pueden ser cerrados, ya que si alguno de sus extremos es infinito, siempre será abierto. Recordemos que el infinito es un número inalcanzable. Comencemos a trabajar con intervalos. Tenemos el intervalo A, B y C que están incluidos dentro de los reales. Como estos son conjuntos, podremos unir intervalos, intersecar intervalos y encontrar el complemento. La primera operación a ver es el complemento. Encontraremos el intervalo complementario 1 dado usando los números reales que no pertenecen a dicho intervalo. Se cumple que al unir el intervalo dado con su complemento obtendremos el conjunto de los números reales. Pero cuidado, estos dos no tienen ningún elemento en común. Sea por ejemplo el intervalo A, que son los números reales mayores a 2, su complemento va a estar dado por los reales menores o iguales a 2. Sea B, el conjunto de los números reales que estén entre 2 y 4, su complemento tiene que ser tal que sean números que no estén entre 2 y 4, o sea, los menores a 2 o mayores a 4. Pero también, como acá no está incluido ni el 2 ni el 4, podrían estar con el 2 y el 4 dentro del conjunto. Sea el conjunto C, que sean los números menores que el menos 3, no pueden ser menores en menos 3, así que tienen que ser mayores o iguales a menos 3 su complemento. Al mayor le complementa el menor igual, al menor el mayor igual, al igual el distinto y al y lo reemplazaré por un o. Para graficar intervalos es importante usar la recta numérica y sobre ella marcar con corchetes o con paréntesis los extremos del intervalo. Si alguno de los extremos es infinito, no se marcará ese extremo. Por ejemplo, el intervalo A está formado por los números reales mayores a 2. Eso significa que no tiene un límite superior, que su extremo superior será el más infinito, pero su extremo inferior es 2. Pero no lo contiene, por eso usamos un paréntesis en ese extremo. Su complemento debe incluir al 2 y por eso colocaremos un corchete. Como no tiene límite inferior, tendremos que usar el menos infinito. Por lo tanto, nos quedará sobre una recta numérica una semirrecta que va a comenzar en el menos infinito, que obviamente no lo vamos a poder registrar. Y por lo tanto, marcamos desde el extremo izquierdo de nuestra recta hasta el 2. El intervalo B, en cambio, es un intervalo finito porque sus extremos son finitos. Para graficarlo, trazaremos un segmento en cuyos extremos pondremos una apertura y un cierre de paréntesis, porque el segmento tiene que ir desde menos 2 a 4. Sin incluir ni el menos 2 ni el 4. Su complemento será el conjunto formado por los mayores o iguales a 4 o los menores a iguales o iguales a menos 2. Por lo tanto, este complemento tendrá dos partes y las ligaremos con un o porque sería la unión de estos dos subconjuntos. El intervalo C, que tiene un extremo en menos infinito y un extremo superior finito, el menos 3, que no va a estar incluido. Por lo tanto, en ese lugar colocaremos un paréntesis de cierre. El complemento tendrá un corchete de apertura y llegará
desde el menos 3 hasta el más infinito. Analíticamente, como estamos describiendo conjuntos, a los intervalos los podemos escribir de dos maneras, en formato de conjunto o en formato de intervalo. Por lo tanto, el intervalo se escribirá como conjunto entre llaves indicando que son números reales y cuáles son sus características. Por ejemplo, es un número menor a 2. También podemos decir que x pertenece al intervalo entre 2 y más infinito. Esto lo hacemos mediante la apertura de paréntesis, el número 2, punto y coma, más infinito o simplemente infinito y cerrando el paréntesis. Su complemento será entonces el intervalo entre menos infinito y 2, incluyéndolo. Abriremos paréntesis, menos infinito, el 2 y cerraremos con un corchete. Entre medio del menos infinito y el 2 irá el punto y coma. Y así sucesivamente, con cada uno de los intervalos hay dos formas de escribirlos, entre corchetes y paréntesis, dando sus extremos inferiores y superiores de cada uno de ellos. Si tenemos un intervalo A y un intervalo C y necesitamos hacer la unión de ambos intervalos, si estos dos intervalos no tienen elementos en común, o sea, no hay ningún real que pertenezca a ambos conjuntos a la vez, la unión de ambos surgirá de juntar estos dos intervalos y se representará por estas dos semirrectas y analíticamente con una O uniendo cada una de las condiciones de cada uno de los intervalos. Si tenemos los mismos intervalos A y C, pero ahora necesitamos realizar la intersección, veremos que no tienen ningún elemento en común. Su intersección nos dará el conjunto vacío, el intervalo vacío. Si ahora tenemos el intervalo A y el intervalo B, vemos al graficar cada uno por separado que tienen elementos en común. Esos elementos en común será la intersección. En cambio, la unión serán los elementos que solo pertenezcan al intervalo A con los elementos que pertenecen solamente al intervalo B y los elementos que están en ambos intervalos. Con estos intervalos A y B, al graficarlos vemos que tienen elementos en común. Esos elementos en común serán la intersección de los intervalos. En este caso nos quedará el segmento comprendido entre los números 2 y 4 sin tomar dichos extremos. Por último, si analizamos los intervalos C y D, vemos al graficar que solamente hay un elemento en común y que ambos intervalos son infinitos. Por lo tanto, cuando queremos hacer la unión de estos intervalos, obtendremos a todos los reales, pese a que tienen un punto en común. Fíjense que si no tuvieran ningún punto en común, C sería el complemento de D y viceversa. Ahora bien, para estos dos mismos conjuntos, si hacemos la intersección entre ellos, obtendremos que solamente hay un punto en común y nos quedará el punto 1 como intersección. Se dice que un intervalo es acotado o está acotado cuando sus extremos son números finitos. En este caso puede medirse la longitud del intervalo, su amplitud. La amplitud es la distancia entre los extremos reales A y B, extremos del intervalo, estén estos incluidos o no en el intervalo. La amplitud entonces es el valor absoluto de la diferencia entre los extremos del mismo. Si, por ejemplo, tenemos cuyos extremos de un intervalo son 3 y 6, independientemente si lo contienen o no dentro del intervalo esos dos extremos, la amplitud será de 3. 6 menos 3 en valor absoluto es 3. En el próximo video veremos cómo trabajar con ecuaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.